Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, De gracia y amor, bienvenido a este lugar. puede levantar sus manos y su voz al Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Todos a una voz. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo,
Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar, bienvenido a este Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su vida y bendecimos a todos los oyentes por tomarse el tiempo de estudiar la palabra. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios porque hoy vamos a ver el llamamiento. Así es el tema que nos toca hoy. Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque tú eres grande y poderoso, justo y verdadero. Te amamos, Padre celestial, y declaramos que no hay Dios tan grande como tú, y que tú eres el que llama para los que te sirven, y te damos gracias por ese llamado. Gracias por honrar nuestros nombres, por anotarlos también en el libro de la vida. Justos y verdaderos son tus caminos. Bendice a todos los oyentes, por favor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Éxodo 31, del 1 al 6. Y dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios e inteligencia en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en labrado de piedras para engastes, y el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan lo que te he mandado. El Dios Todopoderoso dice, he llamado por nombre. Bezaleel significa su nombre, bajo la sombra de Dios. Mire qué precioso el nombre. De la tribu de Judá, que quiere decir alabanza. También llamó a Oliab de la tribu de Dan, que significa la tienda de su padre. Porque acuérdense que el tabernáculo que levantó el Señor, eso nos habla de él. Y nos recuerda también cómo fueron llamados los 12 discípulos de Jesús, uno por uno, y los capacitó. Le dio toda gracia, porque trabajar en oro es trabajar en la presencia de Dios, es la palabra revelada. Trabajar en plata son los que se dedican a evangelizar. Eso es porque la plata nos habla de redención y salvación. Entonces Dios ha sido bueno y hace el llamado. Y también dice que ellos no habían trabajado en oro ni en plata, sino que solo habían sido horneros y albañiles, no estaban capacitados, por eso tuvo que llamarlos. Nosotros también no veníamos capacitados, pero Dios en su amor y en su misericordia nos llamó para tener la habilidad. En Proverbios 1:5 dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Entonces tenemos que
pedir sabiduría, porque dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Entonces aprendamos a oír y caminemos siempre agradando a nuestro Padre Celestial. Y pidamos que nos llame también para trabajar, porque los 12 discípulos del Señor, todos eran pescadores, imagínense, pescadores, y Dios los llamó para no pescar más pescados, sino para pescar hombres, así les dijo el Señor. Aunque ellos al morir el Señor Jesús volvieron a sus redes, pero Dios los encontró ahí. Ya resucitado los encontró ahí y los vuelve a llamar y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo a Pedro que sí lo amaba. Y entonces le tuvo que decir Pedro, tú conoces mi corazón, tú sabes todas las cosas. Entonces el Señor Jesús le llamó para que pudiera instruir al pueblo que quedaba aquí en la tierra. Porque Isaías 28:26 dice, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Dios nos va a instruir y nos va a decir cómo hacerlo. Y en Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento son de Dios, son irrevocables. Qué precioso, mire. Entonces sí nos tenemos que, me acuerdo bien cuando el Señor nos llamó a trabajar en la obra de Dios. El Señor a mí me dijo, me explicó, tu esposo, mi siervo será, me dijo, prepárate, y en ese día, en esa semana que el Señor me habló, audiblemente me habló, y me dijo que me preparara. Yo le decía, ¿cómo prepararme? Y tuve un sueño, y en el sueño vi cómo Dios me llevaba a estar con pastores. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para llegar ahí con los pastores? Y entonces el día domingo en el culto, el apóstol Ríos dijo, el día de mañana comenzamos nuestro discipulado con pastores. Pero como yo había tenido el sueño de estar ahí prácticamente a la par del apóstol Ríos, y me fui tempranito. Y después le pregunté a él, ahí estuve por muchos años instruyéndome, capacitándome, porque así lo dice su palabra, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Ahí me enseñé. Poderoso es nuestro Dios. Mire qué precioso. Así que por eso ahora mi deseo siempre es enseñar, porque Dios es el que da la capacidad y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, porque para eso es que nos llama, no para 2, 3 días, sino para siempre. Y dice Hebreos 1:14, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán salvación. Mire qué maravilloso. Recibimos esos espíritus de gracia, ¿verdad? El espíritu de amor, de gloria, para poder salvar. Nosotros nos salvamos, perdón. Es el Señor. Y viene la capacidad. Capacidades, al ser llamados a trabajar, primero Dios los llena y nos capacita para trabajar en toda labor. Por eso hablábamos en diseño de oro, que el oro, como es lo divino, es figura de lo divino. Dios nos enseña a trabajar por medio de la revelación. Nos va revelando su palabra poco a poco. Y en plata, bronce y madera, y tela también, dice, porque ellos también harían vestiduras y el aceite de la unción. Eso quiere decir que nos prepara bien para hacer la obra de Dios. Y dice Job que nos da sabiduría,
porque es lo primero que recibimos, sabiduría. Y en Job 12:13 dice, en él están la sabiduría y el poder, el consejo y el entendimiento son suyos. Mire qué maravilloso lo que Dios nos da sabiduría para poder entender y para aprender. El entendimiento de Dios es fuera de lo común. Por eso es que cuando venimos a Cristo, posiblemente antes leíamos la Biblia, pero no la entendíamos, no se nos hacía vida. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos conocimiento, entendimiento, ahí así ya entendemos la palabra, se nos hace vida, se nos revela la palabra. Y el Salmo 51:6 dice, he aquí tú la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me darás a conocer sabiduría, porque no lo está publicando Dios, solo viene la sabiduría a nuestra vida y en un momentito nosotros somos llenos. También las riquezas de Dios son inteligencia. Y en Job 14:34-16 dice, pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Dios le está hablando ahí a Job y le dice, si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Porque con inteligencia es que nosotros aprendemos a oír la voz de Dios. En Proverbios 7:4 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Mire qué precioso lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que decirle a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia nuestra mejor amiga. Entonces, nuestra hermana y nuestra amiga tiene que ser la sabiduría y la inteligencia. Eso lo dice el proverbio. Y el conocimiento. En el Salmo 119:66 dice, enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Al empezar a estudiar la palabra de Dios, ahí vamos encontrando los tesoros, porque así lo dice su palabra, que nosotros guardemos su palabra, la atesoremos en nuestro corazón, porque nos van a dar buen juicio y nos van a dar conocimiento. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Y dice Proverbios 1:5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Quiere decir que cuando nosotros recibimos estas capacidades, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, nos van a capacitar y nos van a dar la habilidad. Entonces, clamemos a Dios, pidámosla y digámosle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a estar siempre buscando tu sabiduría, tu conocimiento y tu inteligencia, porque así es como nos van a hacer hábiles en la palabra de Dios. No hay otra forma. Por eso hay gente que predica y no le vemos ninguna revelación, pero el Todopoderoso nos va a dar revelación. Y luego Dios les dice al pueblo que entre en el reposo. El Señor les recuerda a Moisés que debe guardar el reposo que les dio en sus leyes, porque es santo. Era una señal entre Dios y su pueblo y las generaciones para conocer quién es Él, el que lo santifica. El que lo profanaba moría porque era santo. Esto nos enseña que el que santifica solamente es Dios. Y tenemos que consagrarnos todos los días. Ellos trabajaban 6 días, pero el séptimo día, que era el sábado, lo hacían para buscar a Dios. Y su palabra era un pacto por generaciones, pero eso no nos alcanza en este tiempo. Aunque
el día domingo es el que nosotros dedicamos para buscar a Dios. Ese día domingo es para nosotros ese día de descanso, el día de buscar a Dios, aunque en la iglesia, en esta iglesia, Nuevo Pacto en San Salvador, hay ayuno. Hay ayuno y hay palabra. Todos debemos venir, porque Dios así lo presenta en su palabra. Pero el día domingo debe ser un día santo para nosotros, buscar de Dios, buscar en su palabra, porque su palabra nos dice en el Salmo 93:5, tus testimonios son muy fidedignos, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Mire qué maravilloso. La santidad conviene a su casa. ¿Y cómo es que recibimos santidad? Siendo instruidos. Entonces necesitamos siempre ser instruidos. Vengamos a la casa de Dios, seamos instruidos, porque sus testimonios son muy fidedignos, dice, y la santidad conviene. Y en Isaías 35:8 dice, ahí habrá una calzada, un camino, y será camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Mire, los necios no vagarán por él. Entonces quiere decir que los inmundos, el inmundo es el que siempre está en pecado y que no se quiere apartar. Y los necios son los que no quieren poner por obra la palabra de Dios. Entonces apartémonos de lo inmundo, apartémonos del mal camino, y Dios nos va a dar luz para caminar. Porque en Romanos también 1:4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él vino para darnos un ejemplo. Mire qué precioso. Yo no había entendido por qué el Señor Jesús vino como niño, pero al trabajar con niños, ahora sí ya lo entiendo. Ya me dieron esa facilidad de entenderlo, porque al trabajar con niños debemos enseñarles a que vayan desarrollándose, vayan creciendo en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Desde chiquitos tenemos que enseñarles la palabra, porque el Señor Jesús vino para eso y vino a mostrarnos un camino de santidad, un camino de gloria. Aprendamos cada día a hacerlo. Y Efesios 4:24 dice, os vistáis del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios, creado en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces sí tenemos que vestirnos. Vistámonos en ese nuevo hombre, pidámosle al Todopoderoso que nos dé la capacidad de ser vestidos con toda vestidura del nuevo hombre. Y porque dice que es a la semejanza de Dios y ha sido creado en justicia y en santidad de la verdad. Entonces Cristo en nosotros vamos a estar vestidos de santidad y de justicia y vamos a caminar en la verdad. Mire qué precioso es nuestro Dios. Y las dos tablas de la ley, porque estamos terminando el capítulo 30 y así lo dice, las dos tablas de la ley. Cuando terminó de hablar con Dios con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio dos tablas de la ley, que habían órdenes que se cumplieran. Y si obedecían su ley y guardaban sus leyes en su corazón, Dios los iba a bendecir, porque la bendición es la herencia para nosotros. Y también nos alcanza a nosotros en este tiempo. Debemos esforzarnos, debemos ser valientes porque el enemigo está ahí ofertando el pecado
Y el pecado muchas veces es la mentira, el adulterio, la fornicación, pero huigamos de ese pecado, no los aceptemos. También tomar. Siempre le he contado que un jovencito que creció aquí en la iglesia se fue y Dios en su amor y en su misericordia lo había rescatado. Pero cuando él se va con sus amigos, esa influencia del enemigo le hicieron tomar. Pero conozco a un varón de Dios que nunca quiso, el Señor no le permitió que él tomara. Y Dios hasta el día de hoy lo ha mantenido fiel a su palabra, predicando su palabra con sabiduría, esforzado, valiente. Así es que hay que tratar de cumplirla, como describen los salmos. Jesús dijo que él venía a cumplir la palabra dada a Moisés desde recién nacido. Mire qué maravilloso. En Deuteronomio 4:13 dice: Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Esto es los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Entonces el pacto de Dios está con nosotros en cumplir y obedecer su palabra. Debemos aprender a obedecer su palabra. Debemos siempre estar justos en la palabra de Dios. Y dice el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Mire qué tremendo. Nuestro deleite debe ser la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Así que al amanecer estudiemos la palabra y antes de acostarnos también estudiemos la palabra. Y el Salmo 19:7 nos dice, porque en los salmos hay muchos tesoros escondidos. Dice: la ley del Señor es perfecta. Mire qué maravilloso, que restaura el alma. Esta alma necesita ser restaurada porque si se acaba de convertir, si viene con un alma hecha pedazos, entonces sí. La ley del Señor es perfecta y puede restaurar el alma. Y el testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo. Tenemos que buscar siempre con todo nuestro corazón. Y el Salmo 119:1 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Entonces llamémonos bienaventurados cuando cumplimos la palabra de Dios. Mantengámonos siempre buscando. Y dice la Biblia en Mateo 5:18, porque en verdad os digo que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Quiere decir que Dios, en su amor y en su misericordia, desea que estemos siempre llenos del poder de Dios. Y en Lucas 2:27 también nos lo dice: movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del Señor Jesús le trajeron para cumplir con el rito de la ley. Mire qué maravilloso, desde pequeño Dios aplicó la ley en el niño Jesús. Y fue creciendo, fue adquiriendo sabiduría, inteligencia, desde niño. Por eso que bienaventurados son los niños que están en la casa de Dios, que nacen en la casa de Dios y que no se apartan, porque cuando crecen en la casa de Dios hay que tener cuidado también de instruirlos y de que la palabra se haga poderosa en sus vidas. En Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Entonces tenemos que aprender a oír la palabra de Dios.
y tenemos que recibir esa capacidad. Por eso dice Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Mire, qué maravilloso que nos han dado ojos en el corazón y sean iluminados. Precioso es el Señor, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles las riquezas de su gloria y la herencia de los santos. Entonces tenemos que hacer como le dijo a Bezaleel, a Oholiab, que tenemos que aprender a caminar siendo llamados para servirle, porque eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida, porque para que sea una belleza en nuestros corazones, tenemos que ser llamados para servirle, tenemos que caminar en capacidad, porque la Biblia dice que solo Dios es el que capacita para estar en su reino. Pidamos la riqueza de la gloria de Dios, porque eso es lo que hicieron con Bezaleel y Aholiab. Les dejaron la palabra viva y eficaz. Tenemos que aprender a ser eficaces en este reino de Dios. Fíjese que un día yo estaba en mi casa, pero mis padres no conocían al Señor. Ellos tenían por ese dicho que dice, quedó en la religión, que uno nace, ahí debe morir. Pero ya ahora entendemos que no, ¿verdad? Nos han dado la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, para que no nos movamos de esa forma, sino que tenemos que buscar al Cristo Salvador, al que nos da su gracia, su misericordia, al que nos lleva a la vida eterna. Solo por medio de Jesucristo se hace, porque solo así vamos a alcanzar poder en Dios. Tenemos que caminar siempre agradándole, siempre buscando su rostro, siempre caminando en su presencia. Porque ese día yo llegué ahí a mis padres y les dije que me había convertido al Evangelio. Me dijeron que me fuera de la casa, porque no podía llevar otra religión a la casa de mis padres. Y me fui, pero saltó la palabra en el Salmo 45, ahí entendí, porque dice, hija mía, deja la casa de tu padre y de tu parentela, y el rey deseará tu hermosura. Y entonces sentí gozo, sentí paz, porque dije yo, ay Señor, gracias por darme este cuidado de darme tu palabra. Por eso le digo que la palabra se nos hace vida, por cuando nos dan ese entendimiento, esa sabiduría, logramos entender la palabra. Yo estaba recién convertida, no había ido a la capacidad, a capacitarme como me lo mandaron después. Eso fue unos años más adelante. Y fíjese que al mes yo sentí en mi corazón regresar y les fui a pedir perdón, pero no perdón sino por el momentito que les hice pasar. Y me dijo mi papá, ya estaba esperando que usted regresara. El problema conmigo era que mi papá me había cuidado tan bien, había sido mi padre, un padre cariñoso, un padre muy especial. Por eso es que yo necesitaba de mi papá. Siempre desde chiquita él fue muy cuidadoso conmigo. Me dio su amor, me dio sus cuidados, pero cuando salí de ahí, el Señor me reveló que Él iba a ser mi Padre Celestial. Y cuando venimos al Salvador también me dio esa capacidad de entender que ahora mi Padre era el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, y en el cual hay poder para salir adelante. Entonces sí tenemos que trabajar
en el nombre poderoso de Jesús, porque tenemos que saber cuáles son las riquezas las riquezas de los santos. Son la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la capacidad que Dios da. Eso es muy importante, porque solo así agradamos a Dios. Del Dios Todopoderoso tenemos esperanza. Así que los llamados de Dios son para trabajar con sabiduría, con el consejo y el entendimiento. Y también tenemos que orar en lo secreto, porque el Señor Jesús dijo que teníamos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a ayunar. Yo admiro a Moisés porque Moisés estuvo en ayuno 40 días. Qué capacidad la que le dio Dios. Por eso pidamos capacidad para ayunar un día. Un día tenemos que ayunar y Dios que nos dé la capacidad. Dios es bueno y para siempre su misericordia. En Él están escondidos los secretos más maravillosos. Y como Él nuestro Padre Celestial, Él es el que nos va a proveer esa capacidad, sabiduría, inteligencia. Perdone que se lo repita, pero es que necesitamos siempre tener en cuenta, porque ya lo dice su palabra. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Por eso tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a entender su palabra. Si usted no entiende la palabra, pídale a Dios. Él le va a dar esa herencia, porque dígale: Señor, soy tu hijo, soy tu hija, dame de esa herencia que tengo necesidad de tenerla ahora, porque así es Dios. Él nos promete y Él cumple. Por eso en todo su amor y en su gracia tenemos que aprender a estar siempre. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por todo tu amor, por esas gracias de sabiduría, inteligencia, conocimiento. Gracias porque nos capacitas en ese llamado. Bendito sea tu nombre. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido a decirle a la sabiduría: tú eres mi hermana, y llamar a la inteligencia a nuestra mejor amiga. Gracias por enseñarnos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, De gracia y amor, bienvenido a este lugar. puede levantar sus manos y su voz al Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Todos a una voz. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido